Hey, 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 mis amadas, bienvenidas una vez más a este su espacio Mundo Cristiano, las mujeres, en el día de hoy miércoles, la cual nosotras estamos estrenando lo que es gracia nueva. Claro, me encanta saber y entender que sus gracias son renovadas cada día y que eso nos ayuda a nosotras a entender que no somos merecedoras de nada de lo que Él nos ha provisto, sino que es porque Él en su infinito amor ha decidido regalárnosla. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, un programa más de la santidad en este espacio de las mujeres, donde nos vamos a enfocar en nosotras únicamente. ¿Por qué? Porque queremos que nosotras las mujeres seamos ejemplo para que su gracia y su misericordia sea reflejada en todas las áreas donde nosotras nos movemos y sepamos que somos mujeres para la gloria y la honra de Dios, no para otro sentir y otros movimientos y otras ideologías. No. No estoy sola, estoy con mis amadas Cristi. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por siempre estar en sintonía con nosotros. Como decía Wendy, es un gozo para nosotros poder compartir aquello que hemos recibido del Señor, entendiendo que hemos sido salvadas por su gracia, sí, y que hoy podemos contar con esa gracia que nos brinda y entender que hemos sido llamadas a vivir en santidad. Amén. Seguimos glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien les habla Cristi Rodríguez de Ávila. Siempre un placer compartir la palabra de Dios con ustedes y dándole las gracias por estar en nuestra sintonía en este su programa Mundo Cristiano. Óyeme, pero qué tema que nos ha a nosotras embarcado de una manera muy confrontadora, como siempre decimos, y son temas que nosotras como el día a día debemos estar trabajando. Y en esta ocasión tenemos el subtema, debajo del tema de la santidad, tenemos el subtema donde habla de mi maldad versus su santidad, vamos a decirlo así. Pero realmente es qué tanto yo puedo ver mi maldad reflejada en delante de su santidad. Y tenemos muchos versos bíblicos, tenemos muchas citas bíblicas con relación a eso. Y una de las, antes de que entremos a lo que son los desgloses, hay algo que yo quisiera como poner como en ejemplo con relación a que nosotros estuvimos viendo al sol y como él en su siendo una estrella, ¿no? Con su propia fuerza, energía. Si tú te tratas de acercar, realmente vas a lograr ser devorado, porque en su propia energía no hay posibilidad de que nada se le acerque y no sea devorado y desbaratado. Nosotras, más sin embargo, nuestro Dios, que igualmente tiene esa santidad intrínseca en Él, al acercarnos a Él, en vez de ser desbaratados y destruidas o consumidas, exacto, seríamos transformadas. Ahora bien, ¿por qué no somos consumidos y somos transformados? Es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy, cómo esa dualidad puede pasar de una forma a otra y no ser como por lógica, como pasa con el sol, que si nos acercamos a él somos destruidos, más sin embargo, si nos acercamos a la santidad de Dios, venimos a ser transformados por esta santidad. De hecho, yo podría decir que sí, realmente podríamos ser destruidas y sería la vieja naturaleza, es totalmente destruida. Exacto, cuando nos acercamos al Señor, bueno, sí. Esa sería la parte de Dios, fungir como el sol. Exacto. En nuestra vida, cuando nos acercamos a Él y reflejamos, como usted mencionaba, esa inmensa santidad que le caracteriza, mi maldad, mi vieja naturaleza debe de ser destruida. Entonces sería como el diamante o como el oro. Exactamente, que va quemándotelo para sacar lo bueno. Exactamente. Okay. Así podría figurar, porque recuerde que nosotros venimos de una naturaleza totalmente caída. Yes. Y de eso queremos hablar el día de hoy, iniciando con mi maldad. Y vamos a comprender desde un punto de vista bíblico la maldad del hombre en sentido general y qué dice la palabra del Señor. Y me gustaría que usted ahí en casita o donde quiera que esté, busque en su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el 32. No lo vamos a leer completo, pero vamos a marcarle un poco la idea. Que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con injusticia. Con injusticia, la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo claramente siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. Y me encanta esta parte. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero la parte del 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Exactamente. El cual es bendito por los siglos. Amén. Dando culto a la criatura. Tú sabes lo que es dar culto a la criatura, ¿no? Exactamente. Elegir a la creación antes que al Creador, que dice esta misma palabra. Y me gusta el 24 que dice, por lo cual Dios también los entregó. Y en el contexto que dice los entregó es, como decimos en el lenguaje coloquial, los soltó. Le dio el hilo, para no decir la otra palabra. Le dio espacio. Sí, los entregó. ¿Por qué? Porque desecharon la verdad y se decidieron por lo que no era la verdad, que es Dios. No miraban a Dios. Entonces, ahí vemos la maldad del hombre que existe porque deshonraron al Dios creador de todas las cosas. Y que muchos dirán, bueno, pero es que no habían escuchado del Señor, cómo se iban a acercar a Él. Y ahí mismo cita de que la creación es el resultado de que hay un creador. Sin embargo, ellos ven la creación, pero se enfocan en criaturas, en imágenes, y eso es lo que pasa realmente hoy en día. Viendo las cosas y escuchando, incluso escuchando de que hay un creador, de que realmente la ciencia compruebe en muchas de sus áreas de que hay un creador, se enfocan y quieren ignorar y quieren buscar como otro enfoque de que realmente desvinculan la creación y la santidad del Señor. ¿Sabes lo que pasa, Cristi, también? Que hay algo que Dios puso en su creación, el ser humano, para que él entienda y sepa que hay algo sobrenatural y que necesitan creer en esto, pero entonces el hombre en su maldad se torna entonces al otro lado opuesto. Me gusta mucho que dice esa parte, que dice, ellos no tienen excusa, o sea, el hombre no tiene excusa de decir que no existe un Dios, o que no escuchó, o que no conoce, porque al final, como ustedes mencionaban, entiende que hay algo más allá de mí, más allá de lo que yo veo, existe algo. Entonces no hay excusa para reconocer a ese Dios creador, pero por causa del pecado, el hombre naturalmente elige adorar a la creación, o sea, enfocarse en lo que sí es visible, pero que es temporal. Exacto. Y ahí podemos comprobar la maldad del hombre. La maldad del hombre. Y ustedes saben que muchas veces también nos enfocamos en los atributos de Dios, ejemplo, su bondad, su misericordia, su gracia, su fidelidad hacia nosotros, como que todo lo bello que el Señor tiene, donde yo me puedo beneficiar de eso. Pero cuando escudriñamos el atributo santidad, debemos de automáticamente evaluarnos, evaluar en qué yo estoy fallando, evaluar mi esencia como ser humano, que vengo del pecado y que día tras día tengo que acercarme a Él, tengo que arrepentirme para poder acercarme y poder obtener la santidad, porque soy un reflejo de Él aquí en la tierra. Entonces es muy lindo decir, wow, el Señor es bondadoso, pero cuando decimos el Señor es santo, tengo que autoanalizarme y decir, tengo que parecerme también en santidad al Señor. ¿Qué Cristo tiene que mejorar? Y me encanta la cita que podemos encontrar en Lucas, su capítulo 5, versículo 8, donde Pedro aquí reacciona y realmente ve la maldad ante la santidad del Señor. Dice así: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él veía que su Pedro, su yo, realmente ante la santidad del Señor estaba muy lejos.
muy lejos. De hecho, uno de los puntos importantes de la vida cristiana es entender la santidad, de que nos falta tanto realmente para llegar tal vez a ese punto, y lo podemos ver en otros contextos de la Biblia. Isaías, por ejemplo, cuando dice que cuando vio la santidad del Señor, que yo soy impío, y sabíamos quién era Isaías, un profeta, y cómo se manejaba, cómo tenía una relación con Dios. El mismo Job, cuando dice, de oídas te había oído, pero ahora yo me entristezco, me desprecio yo mismo, porque que tu santidad, entender ese punto de la santidad, nos va a llevar a entender cuán malos somos delante del Señor. Y por eso es importante no solamente decir Dios tiene un carácter santo y decirlo fácilmente, pero comprender a profundidad la santidad de Dios es lo que va a revelar la maldad que hay en nosotros. Exacto. Y cómo Dios puede llenar y saciar y santificar nuestra vida. Isaías 1, del 1 al 5. Vamos a leerlo porque me resulta interesante esta parte. Sí. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Aquí muestra entonces, una vez que él vio eso, entonces se demostró, se reflejó el ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, o sea, no era solamente yo, sino también todo el pueblo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí está reflejando una reacción ante la santidad de Dios. Entonces, si esa es la reacción que tuvo él, nosotros entonces, al tener esa revelación también, esa debe de ser nuestra reacción. O sea, ¿qué estoy yo haciendo aquí? O sea, me voy a ser consumido. Entonces, ahí es donde entra, y estábamos hablando al principio, la gracia de nuestro Señor y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros entonces no fuésemos consumidos. Y me sorprende tanto cómo todavía hay personas que toman hasta el nombre de Dios en vano, cualquier cosa. O sea, una vez que uno entiende eso, uno considera 2 veces. Y siempre digo, me declaro culpable, porque una vez que uno no conoce esas cosas, comete muchos errores garrafales que luego entonces uno lo reconsidera. De aquí en adelante no puede ser que yo esté diciendo, nombrando el nombre de Dios, y no es que, ahora tú no puedes decir Dios, no. Sino que en cualquier conversación vana, que estén hablando cualquier otra cosa, y entonces tú venga, involucres eso, y entonces lo estés utilizando como una broma, como algo que no tiene sentido. No, cuando tú estés en medio de una conversación así, entonces aquí estoy aplicando a nosotras las mujeres, donde solemos reunirnos a conversar y bien personas a comunicarnos cosas. Y no estoy hablando de chisme, mujeres, no. Estoy hablando de conversaciones muy edificantes y muy buenas. ¿Usted sabe a qué nivel podría eso? Sería un punto de no saber o escuchar de Dios, sino verdaderamente conocer quién es Dios. Claro. Eso me va a mí a dar a entender cómo yo voy a hablar de ese Dios creador. Y la diferencia que hay. Exactamente, no voy a utilizarlo como una chelcha o un relajo, sino verdaderamente quién es Dios y cómo ha sido Dios conmigo o para conmigo. Exacto, ¿qué Él ha hecho en mi vida? Exactamente, y me gusta cuando usted leí esta cita en el libro de Isaías, no menciona 2 ni una vez santo. No. Y eso es como que a medida que usted va diciendo santo, santo, pero más santo. O sea, comprender esa santidad no es que es el mayor atributo de Dios, no. Todos están igual, pero comprender la santidad me va a mí a hacer entender cuán bondadoso es el Señor. Sí. Porque me hace ver, eso es como cuando tú estás frente al espejo, que tú te estás viendo quién realmente eres tú. Eso es como cuando miramos a Dios, cuando miramos ese carácter santo de Dios, decimos, oye, cuán pecadora soy, cuánto necesito, cuánta maldad hay en mí, porque tal vez hago las cosas con buena intención, entre comillas, pero al final quiero ser yo beneficiada. Realmente. Como siempre decimos. Así es. En Génesis podemos ver cuando el Señor estaba examinando la tierra antes del diluvio con Noé. Génesis, su capítulo 6, versículo 5, vemos que cita,
y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Wow. Y eso realmente no cambia al día de hoy. Exacto. Nuestros corazones, nuestros pensamientos van de continuo al mal porque es parte de nuestra humanidad, de nuestra concupiscencia, que día tras día seamos tentados de nuestra propia concupiscencia, porque de ahí surgen los pecados. O sea, no es nada nuevo, diríamos, Cristi, pero eso pasó, exacto, eso pasó en Génesis. Pero si nos ponemos a analizar el día de hoy, es lo mismo que está pasando. Era lo que decías, hago algo con una intención, pero ¿qué hay en el trasfondo de mi corazón? Porque somos seres humanos. El yo saber eso y conocer a Dios, como decían mis hermanas, me hace autoanalizarme y decir, yo necesito arrepentimiento continuo. Y gracias a Dios que la misericordia de Dios se renueva todos los días hacia nosotros. Así es. Porque si fuera como en el Antiguo Testamento, consúmelo. Ahí mismo. Entonces, gracias a Dios que tenemos a su misericordia, al perdón de Dios, que podemos ir todos los días, exactamente, acudir a Él para poder reflejarnos, acercarnos más a Él y poder ser un reflejo a aquellos que necesitan del Señor en este mundo. Hablando con relación a la maldad, debemos de dar tal vez una buena noticia, que se encuentra en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, en sus versículos 8 al 10, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Muchos más, estando fuimos salvos por su Hijo. Seremos salvos por su vida. Por su Hijo. Muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo, salvos por su vida. Su vida, sí. Exactamente, salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios, en el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahí entra la gracia del Señor. Ahí es. Dame la parte que me gusta. Tú empezaste desde el verso 8, pero el 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Sí, puede que sí, puede que alguien muera por un justo, porque él era bueno, él merece que uno muera por él. Pero, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, muy bien. Pero Dios realmente murió por todos los pecadores. Eso es como que ahí está diciendo el apóstol Pablo, ustedes podrían morir por cualquiera, que usted sepa que es bueno. Que es bueno. Pero ustedes estarían dispuestos a morir por un malo. Exactamente. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros malos, Él murió por nosotros. Entonces Cristo, éramos débiles y aún así Él murió por nosotros, precisamente porque entendía que nosotros necesitábamos esa reconciliación, y si no hubiese sido Él, como siempre decimos, no iba a haber forma de que nosotros lográramos. La gracia de Dios nos fortalece y nos ayuda a crecer en santidad. Su gracia, esa parte no quisiera que se quedara fuera en esos minutitos. Y la podríamos recordar con una pregunta. ¿Cómo puedo comprender la gracia, la santidad de Dios conociendo mi maldad? A través de la gracia. Solamente puedo comprender que Dios es santo porque conociendo mi maldad, conociendo que yo soy, mediante la gracia del Señor, en su Hijo, que fue que aun siendo nosotros pecadores, aun siendo nosotras pecadoras, Él murió por nosotros. Y gracias a Dios que el Señor pensó en todo, porque Él siempre piensa en todo, así es. Y nos dejó al Espíritu Santo, porque sabía que solas, en este caso enfocándonos a las mujeres, no podíamos avanzar ni un día en santidad. El Señor a través de su palabra, nos refleja como esos punticos negros que tenemos en nuestra vestidura, porque dice la palabra de Dios que Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, pura, y así debemos de estar. Y a través de la palabra del Señor, junto con el Espíritu Santo, esas manchitas como que día tras día se tienen que ir quitando para nosotros poder ser semejante al Padre Celestial. Me gusta esa parte de que tienen que ir desapareciendo todo eso, porque mediante nos vamos acercando, como le decía, con relación al sol y con relación a Dios y la santidad, mientras nos vamos acercando más a Él. ¿Qué pasó con Jesús?
se suponía que cuando él vino a la tierra habían muchas reglas y muchos objetos, y habían animales impuros, inmundos, y personas con situaciones de lepra que no podían ser, las mujeres cuando estaban en su ciclo menstrual no podían acercarse. Todo eso cuando él vino a la tierra fue como que y entonces se supone que no deben de estar cerca de él, y si te pones a pensar en el leproso, él lo sanó. En la mujer del flujo de sangre, él la tocó, y así mismo dice, ella tocó a Jesús, y dice literalmente que ella recibió la sanidad. O sea, estamos hablando del toque, estamos hablando de que no se puede, porque se supone que era todo lo contrario. El que tocaba a una de esas personas se convertían en impuras, inmediatamente eran sacados de la ciudad. Mas, sin embargo, todo el que llegaba a Jesús, ellos eran los que eran transformados. La santidad de él era de esa manera. Nosotros tenemos que impactar al mundo de que quien venga alrededor de nosotros tiene que recibir lo que nosotros tenemos, la santidad que Dios ha derramado en nuestros corazones. Dice el libro de Tito capítulo 2 versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en la esperanza, en la buena esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo creo que este es el mejor regalo, entender que a través de su Hijo hemos recibido la salvación, y se ha manifestado esa gracia con la que podemos contar el día de hoy. Un minuto, Cristi. Bueno, agradecemos al Señor porque nos ha permitido realmente estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes y resaltando de que la maldad de Dios la maldad de nosotros, la maldad de nosotros debe de ir desapareciendo al acercarnos al Padre. Realmente con la ayuda del Espíritu Santo podemos reflejarnos cada día más en el Padre, parecernos más a Él y llegar a su santidad plena. No es fácil, pero día tras día el Espíritu Santo nos ayuda a vencer a través de su palabra. Dios les bendiga y ha sido más que un placer. Medio minuto, Joana. No, porque bueno, hablamos acerca de la santidad. Yo creo que el interés de nosotras las mujeres, y como he mencionado, es que cambiemos esa cosmovisión y podamos ver ese carácter santo y que podamos vivir de acuerdo a eso, que anhelemos vivir en santidad, y sobre todo que podamos entender esa doctrina de la gracia que nos abre el entendimiento y nos hace entender quién es Dios verdaderamente. Delante de nuestra maldad. Nosotras las mujeres queremos dejarle a usted, mujer, esto bien claro, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todas nosotras, enseñándonos que renunciando a toda esa impiedad, a todas esas cosas malas y a los deseos mundanos, todo lo que la carne quiere, todos esos deseos, renunciando a eso, martirizándolo, torturándolo, mortificando todo eso, nosotros podemos vivir sobriamente, podemos vivir justamente, podemos vivir piadosamente con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, su palabra. Eso no falla, mis amadas. Amén. No falla. Nosotras tenemos la fórmula de cómo hacerlo, y no es un primer paso, segundo paso, tercer paso, no, es una vida continua de santidad, una vida continua delante del Señor, progresando día a día. No podemos permitir que el enemigo nos confunda, atrasándonos cada vez más. No, aunque usted se sienta down, un día triste, eso no significa que usted no avanzó, no. Usted confiesa delante del Señor cómo estoy, sea sincero delante de Él, sea sincera delante de Él. Dígale, yo me siento mal, papá, ayúdame ahora, y vaya su palabra y dele ahí, usted va a ver que se va a levantar diferente. Y antes de terminar, entender la santidad nos capacita a vivir en gozo y en plenitud en Cristo. Nos apunta a ese gozo que, aunque vengan esos momentos de tristeza, nos apunta y nos hace entender que, sin importar cuál sea la dificultad, nosotros tenemos que estar gozosas en Cristo. Sí, porque hay días como que uno llega, lo noquearon, hoy sí me noquearon fuerte, pero no, en el nombre de Jesús. Nosotras que somos tan emocionales. Bueno, que el fruto del Espíritu no es para cuando usted se sienta de ánimo, en todo momento. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor, para cuando lleguen esos días de desánimo, en la conciencia podamos recordar la palabra del Señor. Que nos llegue, que Espíritu Santo, gracias por estar conmigo y confortarme. Señores, esto ha sido
por ahora, en este momento, con las mujeres, el espacio de ahora. Pero mañana hay otro espacio en el que usted puede disfrutar Mundo Cristiano. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, que me dijeron que yo no decía mi nombre al final, pues ya lo dije. Dios le guarde. Dios bendiga. Bye.